Tenemos el placer de recibir a Sonia. Hola. Gracias. Welcome. Muchas gracias. ¿Cómo va? Bien, despertándome. Les veo tan así, tan enérgicos y enérgicas. Ya es la costumbre para nosotros. Sabemos que requiere una exigencia, así que también te agradecemos por eso. No, por favor, gracias por sacarme de la cama. El día está hermoso para disfrutar. La verdad que sí. La Bueno. también estaba hermosa ayer para disfrutar. Bueno, parece También. que por eso le costó levantarse la cámara. No, yo la disfruté poniendo estantes en mi habitación. Ah, bueno. Igual es una manera también de disfrutarlo, así que Sí. está bueno. Sí. De tanto en tanto redecorar, cambiar las cosas de lugar. Sí, suma. sí. Es importante. Sonia, de Banfield. Sí, de Temperley soy. Hola. Vivo en Banfield, pero me sigo considerando temperlina. Ah, bien. De zona de Temperley. ¿Hace cuánto arrancaste con la poesía? Creo que hace como 7, 8 años, así específicamente. En un momento que estaba así medio mal, que me pasaron un par de cosas terribles, empecé a escribir algunas cosas y después viví en Capital un año y estando allá, en realidad es así, yo tenía un dúo, yo canto además, y en ese momento había empezado a componer cosas para el dúo y fui a un taller que daban Diego Arbiti y Ale Verón, que son dos poetas, actores de por allá de Capital. Y el taller era de construcción de textos y puesta en escena. Y fui para trabajar eso que estaba haciendo con mi dúo, que no entendía bien si era cantar, recitar, rapear, como que estaba empezando a hacer algo medio amorfo. Fui ahí y en el taller empecé a escribir más y a raíz del taller conocí el slam, que es un torneo de poesía que se hacía en ese momento, creo que solo en Capital. Y ahí fue como una puerta que se abrió. Me acuerdo que llegué al primer slam que fui, era un slam en La Oreja Negra, que es un lugar que ya no existe, en un contexto de la Filba, un festival de literatura. Entré y estaba Juan Siet, que es un gran poeta, recitando un texto que para mí es sublime, y me voló la cabeza, no sabía que existía esa posibilidad de recitar de esa manera, digamos. Como que yo hasta ese momento pensaba en poesía y pensaba en, no sé, en Neruda, era re Claro. básico mi conocimiento Sí, de la sí. poesía. Y bueno, eso fue como como que un vendaval que me arrasó, más o menos. Sí, bueno, nosotros conocimos un poco de lo que es las competencias de slam, como muy reciente, y nos pareció como algo fantástico. Digo, también tener el pensamiento cuadrado, estábamos acá todos en esa línea, y nada, es algo como muy innovador. Yo me imaginaba onda las peleas de gallo, luchas de gallo en las rapeadas, ¿viste? Sí. Que se hacen, no digo nada que ver en ese sentido. Y más o menos, tiene un parentesco. No hay el beef. No hay el 1 contra 1 Ah. que tiene, ¿no? La riña de gallos es como 1 contra 1 y en el slam es todos contra todos. Ah, no, es peor. No, en el sentido, digo, es un chiste, ¿no? Porque No, en un no, punto sí. la No. competencia es como una excusa también Claro. que lo transforma en un juego y le da esa cosa más lúdica. Pero me refiero a que cada poeta tiene su momento para recitar, todos tienen su momento para recitar y al final se define un podio en función de 3 personas que hacen de juradas en la noche. Pero aleatoria. nunca bardearse entre ustedes. Ya eso ya. No. No, viste que la lucha de gallos se vaya. La lucha de Batalla. gallos se basa justamente en eso, en el bardear al otro, viste, en el, no sé, Se enoja pierde. tirarte el beef, viste. Sí, ahí no. No pasa. Mucho más no. tranqui. Nunca escuché al menos yo que pase. Capaz alguna vez pasó. No me lo imagino Neruda. ¿Vos qué? Te tirando. Pero podría pasar. ¿Por qué no? Y en estos 8 años de andar recitando por, vamos a decir, con Urbano y Capital, Sí. ¿está bien? Sí. ¿Cuál ha sido, que digamos así, un espacio, un lugar en el que te ha sido fuerte hasta para vos, por el público, por cómo vos te sentías, digamos, ese momento anecdótico, si se quiere? Que te fue duro recitar. Y no sé si duro, un momento O que emocionante. me acuerdo que para mí fue como fuerte, fue
un 8M que estaba en Tandil, mi papá vive en Tandil, entonces tengo ahí 2 hermanos, un hermano y una hermana, y hubo un 8M, creo que fue un 3 de junio, la primera marcha del 3 de junio. 2015. Yo estaba en Tandil y marché con mi hermana, que en ese momento tenía 15, y me invitaron a recitar ahí, y creo que ese fue uno de los momentos más fuertes, porque bueno, era un momento en el que también el tema estaba muy como, bueno, lo sigue estando, pero capaz que yo ahí había escrito un par de cosas que tenían que ver con eso, y bueno, recitar ese texto en ese contexto con mi hermana menor era como muy fuerte todo eso. Y después, no sé, el slam para mí es un ámbito en el que sigue siendo siempre, como que siempre me sigue dando ese nerviosismo, ese no sé qué, ¿viste? Del que tiene el escenario del slam, que es como una arena de batalla, que está bueno. Y acá en el conurbano, vos contaste que las batallas del slam, las que conociste, las primeras que conociste, en Capital, acá en el conurbano. Y acá en el conurbano empezamos con el Slam Zona Sur, estamos por cumplir 5 años, ahora en septiembre, y fue medio así, digamos, yo conocí toda esa movida en Capital, vivía en Capital, volví después al barrio, digamos, abrimos Asterisco, que es un espacio que está en Banfield, que ahora gestionamos con un grupo, somos como 10 personas, en ese momento estaba yo con una persona más, y después de un año de Asterisco dijimos, ¿por qué no traemos el slam acá? Que en ese momento no había slam en Zona Sur, y así nació el Slam Zona Sur. ¿Cómo fue esa construcción, no? Porque quizás en el Capital estaba, pero trasladarlo al conurbano, ¿cómo fue los primeros encuentros? Fue re interesante. El primer slam, en ese momento laburábamos con Dogo, que es un compañero con el que también teníamos un dúo de poesía, que él es de Capital, digamos, yo lo invité como para coordinar juntos el slam. El primer slam, obviamente, vino un montón de gente de Capital a hacer el aguante, pero también había gente que habíamos conocido en Capital y que era de Zona Sur. Estaba Claro. Gabriela Lileón, que era de Avellaneda, Nehuen Bernardini, que es de más, creo que para el lado de Monte Grande. Y que bueno, les fuimos avisando como, nos conocimos en Capital, mirá, estamos abriendo este espacio en Zona Sur. Ahora se viene la movida Vení, para acá. que te va a quedar más cerca. Sí. Pero ya el segundo o tercer slam ya había un montón de gente de la zona que escribía, que recitaba y que estaba como, bueno, buscando esos nuevos espacios. Fue bastante rápido que empezó a venir mucha gente de la zona, y eso también le fue dando como la impronta propia. Yo creo que el Slam Zona Sur, ahora hay un montón de slams además, o sea, en ese momento solo existía el Slam Capital, creo que había un Slam Santa Fe que nació más o menos en paralelo con Zona Sur, después se abrió otro slam en Capital que se llama La Justa Poética, un slam en Zona Norte, un slam en Zona Oeste, hay un slam en Quilmes. Y sí, es un montón. Hay un montón, y cada slam tiene como un poco su onda, su estilo, su estética, por la gente que lo compone, por la forma de conducir el evento, que eso también le da como una impronta propia, ¿viste? De quienes se paran en el escenario a tejer como el hilo conductor de la noche. Y también por las voces que son distintas, capaz, las voces poéticas de acá, que hablan de otras cosas, que tienen otros paisajes, otros recorridos, ¿no? Como que capaz que el tren, el bondi, la plaza, son cosas que están más presentes, y en Capital hay otras. Tampoco voy a ser no es todo tan lineal y chato, ¿no? Claro. Pero hay una realidad, que es que hay otra impronta en cada slam, eso está buenísimo. Sí, es que justamente me sacaste de foco la pregunta, porque venía más o menos por ese lado. Digo, la diferencia entre algo más del conurbano y algo más de la ciudad. No es por desmerecer a la ciudad, pero digo, el conurbano tiene, si se quiere, algo más de contenido en lo barrial, en el contacto que tenemos, que digamos, con nuestro vecino, con conocer al kiosquero, al verdulero, como es otro el contacto que tenemos. Puede ser. Y vos, ya que habitaste ambos espacios, notás seguramente la diferencia. Sí, noto la diferencia no solo en los contenidos poéticos, digamos, en las cosas de las que se habla, capaz, sino también en las formas de vincularse, capaz. Qué sé yo, no quiero ser tajante tampoco. A mí me encanta ir a los slams, voy
Ahora, bueno, capaz que hace tiempo que no viajo a Capital, ya que me da más fiaca, no voy a mentir, pero he ido muchísimo a la Justa Poética, he ido muchísimo al Slam Capital, nos conocemos todos, pero creo que se construyen distintas formas de vincularse que tienen que ver, para mí, como mi análisis, digamos, con los ritmos que se manejan también. Yo creo que acá, no sé, hay como otra pachorra capaz más del barrio, ¿viste? De que ya te acostumbras a que se hicieran más de las 12 y no, bueno, el bondi dejó de pasar, te quedás capaz hasta que vuelven los trenes, no sé cómo. Hay otro clima. Sí, el barrio tiene otros tiempos que tal vez la ciudad no los tiene. Y la gente se viene de lejos, ¿viste? Cuando empezó el Slam Zona Sur venía gente de Gleu, gente de Quilmes, gente de Bursaco, gente... Como que eso también le da una mixtura distinta al Slam de Capital, que capaz que tiene toda gente que está en un radio más cercano, que transita espacios comunes en otro montón de lugares. Capaz que en el Slam Zona Sur viene gente que se ve ese día y después tiene vidas en zonas re diferentes. Claro, tal cual. Eso también, lo que es viene de la mano de que Capital capaz es un lugar más homogéneo, por así decirlo. La ciudad es ciudad en todos lados. En cambio acá, viste... Cada partido, cada localidad tiene sus particularidades. Por ejemplo, Gleu está muy ligado a lo que es el barrio tirando a campo. Banfield es más una ciudad cheta, por así decirlo. Lo digo. Cheta. No sé, Loma de Zamora me imagino más barrio tirando... Claro, bueno, cada una tiene su particularidad, ¿viste? En cambio, Capital es muy, bueno, edificio... concreto, listo, ya está. Sí. Capaz es muy lineal, como vos decías, este análisis, pero... Sí, también porque nosotros lo vemos desde acá y, bueno, vemos la ciudad de una manera, después capaz estando ahí, también eso es lo interesante de ir a los slams y escuchar la diversidad de las voces, que hay gente que, bueno, transita un montón de historias diferentes. Pero yo también lo que creo es que a veces en Capital, digamos... Una persona que llega a un slam, por lo general, es una persona que, bueno, que escribe, que tiene algo que decir, y que muchas veces tiene personalidades que en algunos contextos se sienten como o raras o desubicadas. O en Capital, capaz, esas personalidades son un montón y están un poco más contenidas. Acá, viste, al principio, capaz que si vos vivías en un barrio adentro, no sé, tenías el pelo... Ahora ya no, pero hace 10 años, capaz tenías el pelo de colores o tatuajes y ya eras como la rara de tu barrio. Sí, tal cual. Eso capaz que en Capital pasás más desapercibida, ¿viste? Sí, quería ir para ese lado también, acerca de la diferencia que vos, que digamos claramente notás en esto de, bueno, ciudad, estar acá, si existen códigos diferentes. Al momento de recitado también, que digamos, no sé, supongamos que puedan existir entre ustedes un código que no está escrito, que no se dice, pero que está presente. Por ejemplo, capaz como recitar... Como algo formas de decir o no sé, cuestiones machistas, homofóbicas, claro. Cosas que ya no se aceptan. Eso por lo general en el slam suele ser un código, digamos. Yo todos los slams que conozco, por eso digo, es un código que no se habla pero que está, es como, sí, o que se habla, algunos slams tienen más hincapié. El slam de Quilmes tiene un trabajo muy fuerte en este tema. Digamos, en sus redes, en su propuesta. El Slam Zona Sur también, capaz de otra manera, pero bueno, qué sé yo, hay como un trabajo sobre eso. Pero además el slam en casi todos los lugares del mundo, los slams que yo conozco, la gente que yo conozco que trabaja en el slam, yo conocí gente de Brasil, de Francia, de Inglaterra, de Sudáfrica, y el slam en sí, como capaz que incluso pasa también con el ámbito del rap, es un ámbito que tiene que ver con lo marginal, y que entonces tiene un trabajo de comunidad, de construcción de comunidad bastante fuerte en casi todas partes. En Brasil el slam se hace mucho en las calles. Entonces hay la temática también, las temáticas de género, de militancia política, atraviesan un montón los slams, creo que casi todos. Hay algo ahí. ¿Y vos por cuál de todas las temáticas vos te sentís más atravesada? En mi poesía, decís... Y qué sé yo, a mí me pasa que, primero que yo no escribo un montón, o sea, no es ni la única actividad, bueno, nadie creo que sea la única actividad que hace, pero digo, no me siento de oficio poeta, digamos, y capaz que siempre fui más de
de escribir en función de cuando algo me conmueve al punto de necesitar como decirlo, escribirlo, procesarlo. Yo creo que escribo mucho, digo escribo y capaz que es más oral mi trabajo, pero bueno, escribo más intentando entender algo que bajando una data. ¿Viste? Capaz Claro. hay, no sé, yo a veces escucho y siento que hay distintas formas, ¿no? de la poesía. Esto va a sonar capaz muy bestia, pero hay como poesía que narra su contexto, que es una poesía para mí es súper valiosa también, ¿no? La poesía que le pone voz a lo que está pasando. Sí. Y después hay poesía que también como que intenta nombrar lo que desea o lo que quiere construir, que capaz que no es todavía lo que tenés al lado tuyo. A mí me pasa que me siento más para ese lado. Lo que Como sale de adentro hacia afuera. Claro, como intentar, qué sé yo, siempre siento eso, que estoy escribiendo para entenderme, no para explicar, sino para entender algo que me está dando vueltas, algo que como que me desborda y entonces va ahí, al Mucho- poema. Me hace acordar mucho a lo del psicoanálisis, que para entenderlo tenés que ponerlo en palabras. Totalmente, sí, el psicoanálisis entendió eso, ¿no? Después ahora, bueno, ya hay cosas que superaron capaz el psicoanálisis, pero en su momento creo que una de las grandes cosas que tuvo es entender que la palabra cura, que la palabra es súper valiosa. Para, ¿vos me estás diciendo que la poesía es más valiosa que el psicoanálisis? No. Título. Claro, hay título. No. Portada. Niñas, si están escuchando en su casa, no dejen terapia por hacer poesía, no es lo mismo. O sí. Pero Pero se pueden llevar bien se pueden llevar bien. Sí, juntas, sí, sí, Tal sí. cual. yendo a la par. Yo tengo una pregunta medio hortiva, siempre me gusta. Dale, me encanta. La, Esa es la la pregunta ortiva ortiva, del- sí, igual. Me encanta. Yo una vez pude ir a uno de estos slams, estabas vos, me acuerdo, y yo no sabía ni idea qué carajo era que eso que actuaban. Al re bestia lo dicen. No, está No, perfecto. que actuaban re zarpada lo que decían, porque me como impactado, no me acuerdo lo que recitabas vos, pero me emocionó, me caían las lágrimas un poco más, fue así impactante. Y ese día había un par más y todos actuaban lo que decían. Ajá. Y mi pregunta es, ¿hay como... ¿hay mucha competencia? ¿Hay a ver quién actúa, quién expresa mejor? Porque era como que lo expresaban muy, muy zarpado todo lo que decían. Y ahí, no sé, hay competencias, ¿sabes? Mira, a mí me salió mejor, no debo... Creo que no, o sea, también, viste, cada persona transita los espacios con su personalidad, con sus cuestiones propias, digamos, no puedo decir cómo transita el slam todo el mundo, pero por lo menos lo que yo veo de estar ahí conduciendo o estando en ese espacio, por lo menos en el Slam Zona Sur todos estos años, nunca vi, o sea, yo veo que la gente termina el slam y se queda charlando, se pregunta cosas de los textos, más que competencia, capaz que... O sea, obviamente que hay una competencia, el slam es una competencia. Sí. La competencia le da para mí ese picante de dar lo mejor. Tenés un mes para prepararte, para entrenar, para ir ahí a darlo todo en esos 3 minutos que tenés para hacer lo tuyo. También nosotros pensamos mucho desde el Slam Zona Sur que la competencia tiene algo de... casi de grotesco, de paródico. Es como que en el arte siempre estamos buscando un reconocimiento, lo asumamos o no, aunque digamos, no, a mí no me importa lo que piensan los demás. O sea, si te paras en un escenario o haces algo y lo compartís, o sea, el otro, la otra, el otro está siempre presente en tu producción. Y el slam de alguna manera te dice, ¿querés reconocimiento? Mira, acá tenemos la forma más estúpida de reconocimiento. 3 personas que no están de ninguna manera calificadas, ni preparadas, ni son nadie, son solo 3 personas del público. Así que puedo ir yo cualquier día. Puede ir cualquiera, eso es lo hermoso, porque ¿quién sabe cuál es el mejor poema? Y un poco es un chiste, es una burla decir, bueno, si nos la bancamos de pararnos acá y ver cómo 3 personas que no tenemos ni idea quién son nos levantan un puntaje en la cara y te puede caer peor, mejor, pero al final de la noche yo lo que veo es que todo el mundo se cae de risa y comparte mucho. Y sobre todo te da un espacio de entrenamiento, porque mes a mes tenés la posibilidad de confrontar lo que haces con un público que está redispuesto a eso, a escucharte, y con otras personas que están haciendo lo mismo que vos. Y escuchar a otros siempre te nutre, eso me parece que sí. Y con respecto a lo que vos decís de actuar los textos, eso sí me parece que es súper importante del slam como propuesta, que es que al no tener más herramientas que tu cuerpo y tu voz, tu texto, tus palabras, sí, hay una propuesta
que tiene que ver con poner el cuerpo en escena. Eso es lo que vos llamás capaz actuarlo, ¿no? Que no llega a ser actuar porque no estamos trabajando con personajes, no hay una construcción, digamos, dramatúrgica del texto. O sí, capaz que hay gente que viene más del palo del teatro, pero sí con poner el cuerpo en escena, con que el cuerpo sea... que el texto cobre vida en el cuerpo y en la voz. Que no es nada nuevo, digamos. Estamos como retomando alguna tradición re antigua, en realidad. De los juglares, de una cosa que se hizo siempre. Bueno, Sosonia, vamos a escuchar un temita y enseguida volvemos, Dale, ¿te parece? Obvio. 11 de la mañana, 36 minutos. Seguimos acá en vivo en ¿Qué me querés vender? Con Sosonia, que la tenemos acá sentada con nosotros, hablándonos de todo el mundo del slam y muchas cosas más que ahora nos vamos a meter. Recién hablábamos acá mientras sonaba la canción, que yo te quería consultar acerca de esto de romper con la barrera de la timidez, puede ser, o de esto de abrirse a personas que uno no conoce, que no sabes cómo pueden reaccionar, y encima le estás hablando de tus sentimientos, de cómo vos te sentís. ¿Cómo fue esa primera experiencia de romper con eso? Y después, bueno, ¿cómo después de tantos años, cómo lo llevas ahora? A mí me pasó medio al revés, creo. Digamos, es algo que tiene que ver con mi personalidad, obviamente, que capaz que primero voy y después veo qué onda. Claro, el ¿entendés? acto y después Claro. me fijo. ¿Qué pasó Yo acá? me mando y después voy viendo. Y medio me pasó así. O sea, yo empecé a recitar cuando estaba ahí, hacía el taller. Había un espacio que se llamaba Circuito Cerrado, que se hacía en esa época, creo que todos los martes, en el Emergente, que era como un micrófono abierto donde quien quería podía ir y tenía 8 minutos de escenario. Entonces íbamos capaz todas las semanas, ese fue como mi campo de entrenamiento, mi gimnasio. Y yo en ese momento escribía cosas re crudas, estaba pasando por un momento re difícil, como de una muerte muy cercana, entonces como que hablaba de eso, de mi duelo, de las dificultades, contaba un montón de cosas re íntimas y en un momento me empezó a pasar que después de recitar un montón, de ir a los slams, de ir a un montón de lugares, ir, recitar, la gente, el circuito es chico, ¿viste? Sí. Entonces, de repente en ese circuito chico, vos te empezás a volver una persona conocida. Claro. Digamos. Y ahí empezó el tema para mí, cuando la gente me empezó a reconocer, siempre hablando digo esto de circuito chico, porque tampoco es que yo me creo, no es que nunca fui famosa, pero en ese pequeño ámbito que era el mundo de la poesía en Capital, sí, qué sé yo, la gente me conocía, había escuchado mis textos, y al tener los textos tanta carga de intimidad, eso también a veces le da a la otra persona la sensación de que te conoce, claro, de que sabe de vos. Y eso a mí en un momento me pegó re mal, como que me sentí súper expuesta, no sabía cómo manejarme cuando la gente se acercaba a hablarme. Claro, de repente digamos, como, vos ¿qué te exponías hice? a todo un tema la exposición. Sí, y ahí un poco surgieron un par de textos que también lo resolví con textos, como todo. Un par de textos donde yo hablaba de esto en escena y empezar a trabajar con esta idea de entenderla yo también, que todo lo que se dice en escenario, no importa de cuánta intimidad surja, cuánta realidad tenga, es ficción. Claro. Siempre lo que haces en escena es una construcción ficcional, es algo que elegís decir y lo elegís decir de esa manera, con esas palabras, con ese tono. Y ahí empecé como a asumir eso y a construir un poco más a Sosonia, que es la persona que recita, que no es la misma persona que toma mate en culo en casa, digamos, claro, ¿no? Claro. Y que conocer a Sosonia no es conocerme a mí completamente, igual ni yo me conozco completamente, pero digo, como empecé a hacer ese trabajo y a ver cómo manejarme, y también los textos fueron cambiando, a pesar de que yo sigo hablando de lo que me pasa, creo que fui también aprendiendo herramientas para que eso que cuento no tenga el mismo tono, para que no me afecte a mí, no porque me importe ni me parezca que esté mal hablar de la intimidad,
sino porque después tenés que bancártela también. Que la gente te diga, vos sos la chica que se le murió el novio. O sea, es como un poco fuerte. Claro, que la gente sepa, todo el mundo sepa cosas de vos. Claro, sí. Y bueno, qué sé yo. Pero es un tema. A mí en particular nunca me pasó de sentir vergüenza, no soy muy tímida. Siempre me pasó que el escenario a mí me estimula más de lo que me intimida. Pero sí eso, bancar después, lo que viene después, la opinión. También, viste, la gente que cree, no sé, me pasaba de que tener situaciones donde sentía que las personas conocían cosas de mis textos que planteaban, yo planteo mucho, como que planto bandera a veces en mis textos, en lo que yo creo, en lo que quiero construir, del amor, de los vínculos, y después eso no quiere decir que en el día a día yo sea realmente así todo el tiempo. Después Sí, una cosa es lo discursivo y te otra mandas cosa cagadas, estás aprendiendo, haces lo que podés, y a veces me sentía en situación como de reclamo del otro lado, y como, pero en el texto decís esto, y después... es como reclamo de los fans. Y era como, y sí, qué sé yo, estamos Claro, haciendo lo que podemos. hacemos lo que se puede. Y esto, en esta línea, ¿no? También cómo atraviesa al otro, digo, en sus vivencias, tus textos. Digo, esto también, ¿no? Aparte de conocer mucho de vos, sino también, digo, cómo te llega a vos que al otro le atraviese lo que te Eso está es diciendo. eso para mí es lo más fuerte que me dio el mundo de la poesía performática, es eso. Encontrarme con experiencias o situaciones con otras personas removilizantes. Primero porque al principio yo hablaba de cosas muy personales y pensaba que a quién le iba a importar, ¿no? Como que es tan personal lo que yo estoy contando, Claro. que qué le importa. Y de repente capaz que yo estaba, no sé, recitando un texto donde hablaba de esto, de lo que fue para mí la experiencia de cuando murió mi novio en un accidente, y la gente se conmovía y lo vinculaba con cosas suyas, que no es que tiene que ver con que, a mí me pasó exactamente lo mismo que a vos, sino con... Yo fui sintiendo que cuando vos te abrís en el escenario, es una manera horrible de decirlo, pero cuando uno como artista trabaja con su contenido emocional, que no es que cada vez que estás en el escenario te vas a romper y desarmar, porque si no nos volvemos locos todos. Sí, Sí. claro, Y no pasamos es, mal. viste, no es el objetivo. Yo estoy re en contra de esta idea de la locura y el arte. Para mí hay que ser sano, inadaptada y sana, inadaptada pero sana, sanamente inadaptada. Pero si vos trabajás con ese contenido emocional y lo ponés en escena, eso es lo que resuena, creo yo, en las otras personas. No el relato específico, no la anécdota de lo que estás diciendo, sino el hecho de que estés hablando desde ese lugar. Sí. Claro. Y después, qué sé yo, me pasó una vez una cosa muy fuerte, que es que yo tenía un texto que habla sobre la violación, como que el texto habla sobre esto. De hecho, lo que dice es, hablemos de la violación. Ese es como el verso, como el coro del poema, digamos. Y después de hacer ese texto en una fecha, me escribió una mujer y me contó que ese texto le había interpelado de tal manera que había contado una experiencia de violación que había tenido y había escrito un texto sobre eso y me lo mandó. Y bueno, para mí fue tremendo como ver eso, ¿no? Hasta dónde podés llegar con un texto, como es muy zarpado eso. Sí, la verdad que cómo interpela, cómo atraviesa, digo, es fundamental para sanar, poner en palabras y cómo el arte permite a otros. Como un vehículo. Sí, ¿no? Y permite una vía de sanación también. Digo, me parece que eso es fundamental, de poner en palabras lo que nos pasa y que otros, ver en otros que ponen palabra lo que nos Sí, pasa. sí, eso es muy fuerte. También por eso muchas veces cuando hablamos, que es un tema que es bastante recurrente, ¿no? El tema del el arte y el feminismo. Sí. Como, bueno, sos poeta feminista, haces poesía feminista. Y yo no me considero una, pues, o sea, ponele que me considero feminista, sí, me considero feminista, milito, pero no me considero una poeta feminista porque no hablo de feminismo en mis textos necesariamente. Pero creo que lo que pasa muy fuerte, así como pasa en el ámbito de las denuncias, en el ámbito del ya no nos callamos más, Sí. también pasa que cuando una mujer, una disidencia, se para en un escenario a contar sus experiencias, no importa si tienen que ver con ser mujer, tiene que ver con lo que yo siento y yo soy una mujer a donde vaya, digamos. Como que
eso siempre va a atravesar el género, atraviesa lo que hago, aunque no esté hablando del género. Y eso yo creo que es fuerte, porque las voces de las disidencias y las voces de las mujeres, digamos, de las mujeres, de las trans, de las lesbianas, de los trabas, de las trabas, todas esas voces que no son las que estuvieron siempre en escena, hablando de su cotidiano, hablando de sus sueños, hablando de lo que les pasa, interpelan y llaman a otras voces, a decir, yo también puedo decir. Y eso para mí es fantástico. Y eso creo que es lo que pasa también mucho con el slam. Y no solo con las mujeres y las disidencias, sino con generar espacios donde vos podés ir y decir, no hace falta ni que sepas escribir en el slam. No necesitas papel y texto, podés ir sin saber escribir, no hace falta, digamos, es como una gran invitación a democratizar la palabra que para mí es súper valiosa. Importante y fundamental. Te queremos escuchar, ¿no? ¿Podemos escucharte? Sí. Acá es el Queremos momento en el que escucharte. queremos ver cómo haces llorar a Juan. No. Igual. Y vamos a transmitirlo Juan, en vivo. Sí, con una cebolla lo hace llorar. Ojo, difícil. Pero no entiendo por qué esta ¿puedo hacer un imagen texto dura. que es medio largo? No es súper largo, no se No. preocupen. No dura 20 minutos, no se El preocupen. que Rompenos, ya nos el- queda cuánto tiempo, nos queda nada, 15 minutos, Ah, ya sí, está, no, hacenos no dura llorar. tanto. Sí. Rompete un Dijo texto. que quiere llorar, Bueno, que esto quiere- es de Desastre Natural, que es una plaqueta que editamos con Merodeo el año pasado y a la que le tengo mucho cariño. Y dice, Bueno, perdón. Sosoña. El abandono es un monstruo que vive abajo de mi cama. Y todos sabemos que los monstruos se alimentan del relato. 1. Pienso en decirte me gustás, que es como decir, cuando estás acá, estás tan acá que me desarmo, en el sentido de dejar de defender el territorio. Es ese modo de venir a mí como explorando tan distinto a la conquista, que todo lo animal que soy pierde el miedo y sale a jugar. Me vuelvo manantial en cada esquina del paisaje, crecen frutas maduras por donde pasan tus manos. Si hasta pareciera que se abren caminos nuevos solo para tus pasos, y cuando ya no estás, es como si hubiera más de mí que antes. 2. Creo que en lo que me llevó a llegar de la cama al sillón, vos ya te habías dormido. Armé un cigarrillo y fumé al compás de tu sueño. Un instante somos un mismo revoltijo de carne y ojos que respiran, y al otro yo, acá, desvelada, y vos hundiéndote en el colchón ahí, tan frágil. ¿Cuánto tiempo podría llevarme a ahogarte con la almohada? Sacar el cuchillo del primer cajón, clavártelo ahí donde el cuello se hunde entre las clavículas, un animalito durmiendo entre mis sábanas y yo tan predador. 3. El amor, por usar alguna palabra, es hermoso y simple. Vos, haciéndome un lugar en tu abrazo dormido, inocente, frágil, invencible. El amor es hermoso y terrible. Yo, cara a cara con mi miedo, eligiendo guardar las armas para otros peligros más honestos. 4. Quiero hacerme cueva en las noches de lluvia. Quiero prender mi propio fuego y refugiarme en el abrazo del vacío. Quiero que esto sea más una declaración de guerra que un poema de amor. Guerra a los supuestos, a los caminos andados en exceso, guerra a la falsa entrega de poder, a la comodidad de la ficción acartonada, guerra a las palabras que ya no dicen nada, a los gestos aprendidos de memoria, guerra a todo lo que no sea ir a la vida como explorando, que es tan distinto a la conquista. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo desarmar esto ahora? No, sí. Al momento de la escritura, que digamos, ¿cómo haces para anotar todas las... Digo, te sentás, Sí. te sale todo de una, te sos autoexigente. No, la verdad es que con la escritura es con una de las pocas cosas que no soy muy autoexigente. De hecho, debería hacerlo más. Por lo general, a ver, capaz que son imágenes que vienen, me pasa mucho eso. Me viene una imagen muy concreta, dicha de una forma ya concreta. O sea, por ejemplo, este texto
lo primero que apareció es la parte de... pienso que en lo que tardé, o sea, eso, esa segunda parte donde estás vos quedándote dormido y yo re manija no pudiendo dormir, era así, era la secuencia real, así. Y entonces se me vinieron un par de ideas que tenían que ver con eso, y la imagen de la fragilidad, ese fue como el eje del texto. Es esa fragilidad del otro que por un momento lo querés matar y de repente decís, esa misma fragilidad es la que me hace amarte, y en realidad ya el enojo se diluyó y no sé, atravesamos esta muralla. Como que, no sé si lo estoy explicando muy bien, pero bueno, es como un poco esa sensación que se vino en imagen, y después me senté a escribir el texto. Tenía en realidad la primer parte, lo del pienso en decirte me gustás, lo tenía escrito. Me parecía una cosa cursi, espantosa, no sabía qué hacer con eso. Después vino lo otro y después me di cuenta de que funcionaban juntos y lo fui armando en partes y fue saliendo todo lo otro. Y se llama, o sea, quedó la idea esta de Lo Frágil Invencible, que es el nombre de un disco de Pez, que aunque sea una banda que en este momento tenemos medio cancelada porque, bueno, todos sabemos que las cosas terribles que pasaron este tiempo y sus terribles, además, no hacerse cargo de nada. Pero sobre todo eso, y las actitudes de Ariel Minimal fueron bastante desastrosas y horrendas. Pero ese disco a mí me gusta mucho y el concepto de Lo Frágil Invencible me parece maravilloso, y sonaba ese disco mientras yo escribía el texto. Y bueno, eso fue más o menos el proceso. Tenés 3 libros editados, 3 libros. El primero, sí. Florecer o Morir, Manada y Desastre Natural, que ese lo lanzaste el año pasado. Sí, ¿no? Que es el que leí recién. Mirá. Sí, Florecer o Morir está editado por Elemento Disruptivo, que es una editorial muy amiga, hermana, que de gente muy querida. Que bueno, cuando empezó la editorial me propusieron editar. Yo recién estaba empezando con esto, así que Florecer o Morir es como una recopilación un poco de mis primeros textos. Tiene textos que quiero mucho, textos que sigo recitando en vivo y otros textos que bueno, están ahí en el recuerdo de las cosas que hacía al principio. Pero bueno, es un libro que Florecer o Morir, es eso, era escribir para no morirme y tiene que ver con eso. Manada lo editamos con El Ruco Editor, que es la editorial en la que yo trabajo, una editorial de acá también de Banfield. Y ya es un libro que capaz que llevó más un desarrollo de mi parte, de pensar más, de construirlo. Ya tenía como una idea de lo que quería que dijera el libro en su totalidad. Y después de Desastre Natural es un conjunto de textos que escribí todos con un hilo, y bueno, me propuso, los fui recitando en una fecha, y el editor de Merodeo, que también es una editorial independiente, son todas editoriales independientes, autogestivas, interdependientes, diría Clara Inés, la editora de Elemento, porque independiente del todo, no, nunca. Claro. Es verdad. Pero bueno, Juanma Corbera, que es el editor de Merodeo, me escuchó en una fecha y me dijo, che, estas cosas nuevas, yo estaba escribiendo esto, que para mí, o sea, este texto que recité recién es de todo Desastre Natural, para mí lo que más se parece a lo que yo siempre hice, o sea, lo más oral, lo más escénico. Los otros textos son más breves y para mí eran como muy nuevos en su estética, en su forma, y un día los recité como diciendo, bueno, voy a probar estos textitos nuevos, y me escuchó Juanma, me dijo, che, está bueno, ¿por qué no hacemos algo? Y salió Desastre Natural, que está buenísimo. ¿Dónde pueden conseguir nuestros oyentes tus libros? Bueno, Desastre Natural no está agotado y todavía estamos viendo qué onda si se reedita, así que no se puede. Este que tengo acá es el único que tengo. Manada, contactándose con El Ruco Editor, que es la editorial, o conmigo, de eso sí hay. Y Florecer o Morir se acaba de reeditar, así que se pueden contactar con Elemento Disruptivo, y yo tengo creo que un par, así que también si me contactan a mí se los consigo, obvio. Te buscan en Facebook Sosonia, en Instagram Sí. Sosonia. Sí, Sosoneando es Instagram. Malísimo, un chiste malo. Era un chiste y quedó. Y además en tu casa, es como que es Casa Centro Cultural Espacio Asterisco, así se llama. Sí, así se llama. ¿Cómo surgió esa idea y por qué tenés en tu casa también un espacio? Porque... Todo el tiempo. No, yo siempre digo esto, no es que haya un espacio en mi casa, sino que yo vivo en un espacio.
Claro. Tengo mi casa en un espacio cultural. Igual tiene mucho sentido también plantearlo así. Sí. Con todo lo que pasa ahí es como vos ya estás. No es solo pero... mi casa, somos un par de personas más ahora viviendo ahí y muchas trabajando ahí. Y bueno, está en Banfield ahí, Levalle 1293, pasó el dato, lo pueden buscar en las redes. Sí. Ahí se hace el slam, ahí tenemos el taller de la editorial. Bueno, hay un montón de cosas, hay jam de dibujo, hay un montón de cosas. Hay muchas propuestas. Sí. Pero cómo nace, así para ser muy sintética, porque ya sé que nos estamos quedando sin tiempo, es medio como nace todo, creo yo, con la intención de generar un espacio para compartir todas esas cosas que iba conociendo y me parecían increíbles. Y fue un poco así, como decir, bueno, vamos a abrir este espacio para darle un lugar a todo esto. Así que medio esa es la intención de Asterisco. Y con esa intención se mantiene y con esa intención se va alimentando de la gente que lo va habitando y haciendo crecer. Bueno, Sonia, te agradecemos por habernos dado esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Y para despedirte, me atrevo a pedirte un último poema. Ok, dale. Esperen, déjenme buscar acá. Les voy a hacer algo. Los últimos 2 textos muy cortitos de Desastre Natural, que son los que a mí más me gustan, creo, son los últimos 2. No, ninguno tiene nombre, así que bueno, van así juntitos. Serían el 8 y el 9, así que los voy a nombrar así. 8. Intenté escribir un poema sobre lo lindo que es dormir con vos. No pude. Es que no tengo inspiración, tengo sueño, insomnio, miedo. Cada vez que construyo un hogar, pienso, ¿cuánto va a tardar el viento en soplar lo suficientemente fuerte? Es solo cuestión de tiempo. No me da miedo estar sola. Me da miedo que la intemperie me agarre durmiendo. 9. Temo estar construyendo un hogar en tu olor. Temo, ¿y qué más da si todo es peligroso en este mundo? Del otro lado del miedo está mi cuerpo, calmo, sobre un mar de palabras precisas. Muchas gracias. Bueno, después de esto, no sé cómo, pero nos despedimos. Buen sábado. Ay, ¿puedo decir una última cosa? Todo lo que tengas que decir. Esta noche en Asterisco hacemos una fecha que organizamos con la editorial. Se llama Zona de Confort. Leen 3 autores de la editorial: Geraldine Acevedo, Juli Sabatino, Juan Sara. Y hay un micrófono abierto con la particularidad de que la propuesta es traer un texto ajeno para recitar de un poeta cualquiera, de autor, narrativa, lo que sea, y un texto propio para que recite otra persona. Entonces es así como una ensalada de textos. Eso, esta noche a las 10. ¿Repetimos la dirección? ¿Cómo es? General Levalle, 1293, es en Banfield, re cerca de la cancha, de la estación, de todo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a Recordamos ustedes. tu mozo, Sonia. Gracias.